Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Os hablo otro día más desde Murcia, desde España. Me presento como siempre, mi nombre es Lidia y aquí vengo a traeros la segunda parte de las secuelas del abuso narcisista, y también hoy vamos a enfocarlo más a heridas que no solamente vienen del abuso narcisista, quizás de infancia, y en especial de la de abandono y traición. Si este tema os interesa, os invito a que me acompañéis. Y antes de comenzar, amigos, en este tema tan importante, quiero comentaros que, bueno, pues si os habéis dado cuenta, pues acabo de empezar a editar los vídeos, hacer correcciones, ponerle un poquito de música, porque como en mi experiencia, cuando veo vídeos son tan agradables cuando tienen esa música inicial, esa música al final, o cuando están así bien editados, que pues yo le dije a Dios que me ayudase y Él me concedió, porque yo he sido nefasta para el tema de las redes sociales, para el tema de editar vídeos, pero Dios me lo concedió, y como si Él desde su Espíritu Santo me fuese dando esa iluminación para poder entender, para poder hacerlo, dar los pasos, ver cómo se editan en YouTube o Google, que podéis googlear si estáis también pensando en iniciaros, pues que aprendáis, porque Dios está con vosotros, y más si queréis compartir de todo esto para que podáis aprender. Se siente como con esa indefensión de yo no sé, como esa pesadez, pero es sentarse, ponerse, abrir el ordenador y empezar pues a investigar, y Dios estará, igual que ha estado conmigo, con vosotros. También pues pediros disculpas porque por esto mismo, que antes no sabía editarlos, pues algunos de mis vídeos no tienen las correcciones suficientes. No es mi intención que haya más confusión al respecto de todos estos temas, todo lo contrario. Pero bueno, hay a veces que he tenido fallos hasta muy evidentes que son fallos, como en uno que recuerdo que decía que Jesucristo nació en Nazaret, yo dando la información de que Jesucristo procedía o había crecido en Nazaret por el tema de que yo era de Murcia, ¿no? Y aquí en España todo el mundo se mete mucho con Murcia. Y no lo corregí porque mi antiguo dispositivo, en el móvil que yo hacía antes los vídeos, pues se me cortaban, se me paraban, algunas veces intentaba pasarlo del editor, o sea, de donde la aplicación que yo lo había grabado, a mi galería para poder subirlo, y no se pasaba. Bueno, tenía muchos problemas, mucho conflicto a la hora de hacerlo, fue demasiado ansioso, Dios lo sabe, pero pues como el resto del contenido de esos vídeos, aunque tenía algunos fallos, creo que era lo importante de la situación que compartimos o de la temática del abuso narcisista, pues los dejaba. Y os indico que si alguno veis así como raro alguna cosita, pues he hecho todas las correcciones, o hice las correcciones, en la descripción del vídeo. Si veis alguno de mis anteriores vídeos, que ahí pueden venir correcciones, recomendaciones y demás, ¿vale? Bueno, dicho esto, vamos a comenzar. Y hoy, amigos, quiero hablaros en especial de la herida de abandono y la herida de traición. En el anterior vídeo vimos las secuelas del abuso narcisista, que cursan más con el estrés postraumático. Sabemos que viene ese duelo que cursa con negación, luego tristeza, luego ira, luego aceptación, emociones propias de un duelo, ¿no? Cuando hay una pérdida, y aunque haya sido una persona narcisista es una pérdida, o aunque haya sido una familia disfuncional es una pérdida, y una pérdida inmensa. Y tanto del origen familiar como si hemos tenido de alguna relación narcisista, no sé cuál sea tu caso, quedan heridas, o heridas de infancia, o heridas que luego se reabren o se aumentan por el abuso narcisista o por repetir patrones familiares con nuevas relaciones que nos abusan, que saben ahí dónde está nuestra vulnerabilidad, que crecemos con esa complacencia tóxica, sin límites, y bueno, pues esas heridas se van agrandando. Y creo que la herida de abandono y de traición es muy predominante en las víctimas de abuso narcisista, porque, por ejemplo, la herida de abandono
cursa con apego ansioso. Sabemos que las personas narcisistas manipulan mucho con el tema de los tratamientos de silencio, con alejarse, para suscitar en ti esa ansiedad, ese deseo y controlarte más fácilmente, o para herirte, dependiendo cuál sea en ese momento su estrategia o por qué esté usando eso, pero reabre y aumenta ese apego ansioso. Quizás en la infancia esta herida puede venir de que hayas pasado alguna enfermedad sin estar bien atendido, o que hayas tenido un padre ausente emocionalmente, que no se preocupaba de cómo te sentías o de ciertas necesidades, o la madre, o que hayas sentido en algún momento que no se te ha dado la atención, o que no se ha estado contigo, ¿no? Has tenido esa herida de abandono, y esto, si no se sana o si no lo llegamos a identificar, pues va dando pasos a más trastornos, ¿no? A que se desregulen cosas en nosotros y se trastornen cosas en nosotros, ¿vale? Tanto en la herida de abandono como de traición. Por eso ahora estaré hablando después a qué pueden derivar estas heridas. El apego ansioso, os doy un ejemplo de cómo lo he logrado superar, y ha sido con Dios, al leer las Escrituras y tener ciertas experiencias de pruebas con personas así tóxicas, narcisistas, psicopáticas, donde querían reabrir esta herida. Pues Dios me ha ayudado a apegarme a Él, a apegarme a los testimonios de la Biblia. Como decía el rey David: Señor, se deshace mi alma de ansiedad. Dice, me he apegado a tus testimonios. Os recuerdo en mi caso que una vez llorando, que yo no sabía ni que existía ese tema de heridas de abandono, pero yo recuerdo llorando y diciéndole al Señor Jesucristo: no me abandones, por favor, no me abandones, porque todo se empezó a complicar muchísimo en la entrada del desierto, como os he compartido en los anteriores vídeos. Cuando vino ese corte de relaciones, pues quien tiene una herida de abandono, le es necesario pasar por esa soledad para fortalecerse, para superar ese apego ansioso, pero es ultra doloroso. Y al abrir mi Biblia, Jesucristo me habló diciéndome, y yo mismo caminaba con ellos, me hizo sentir acompañada, me dio ahí ciertas escrituras, cierta palabra que me vivificó por dentro, que me calmó, me alivió, porque su palabra es vida y su palabra es medicina y sanidad. Y me ha ayudado muchísimo en esta herida de abandono, y por eso lo recomiendo y lo comparto, que os acerquéis a Dios, a leer las Escrituras y a estrechar relación con Él. Esta herida también puede cursar con muchísima ansiedad, con complacencia tóxica, no tenemos esos límites definidos, no queremos desagradar o no queremos que el otro nos abandone y queremos hacer todo lo que quieran ellos, y esto toman ventaja los narcisistas y los psicópatas para abusar de los otros, para explotarlos. Ahí también me ayudó Dios a crecer en integridad, porque esa complacencia tóxica tiene ese lado disfuncional donde sales de tu integridad, porque no se le puede decir a todo que sí, si va en contra de tus valores, de tu fe, de tu creencia, de los mandamientos de Dios, de su palabra. Y que Dios me libre de aquí en adelante o de tropiezo, de caer, porque como dice la Escritura, quien esté firme, mire que no caiga. Así que pongo de mi esperanza en Él y de que Él me guarde. Luego está que esta herida cursa con, sentimos mucha prisa al hacer las cosas, el sistema nervioso se desregula, lo mismo te ves ahí fregando los platos con una rapidez o lavándote la cabeza así con mucha fuerza. O sea, es como un sentimiento de prisa, una sensación de que quieres acabar rápido la tarea, que te da mucha ansiedad. Tu sistema nervioso hasta puede llegar a percibir el autocuidado como algo agresivo, como una agresión, y tenemos que ir reeducándonos, porque necesitamos empezar a experimentar que ciertas tareas no deben de suponernos una ansiedad, o no deben, y aún todavía lidiando con estas cosas, pero quiero compartirlo porque Dios me las ha hecho ver, y debemos pues empezar a tener esa calma, empezar a disfrutar, a practicar de la gratitud y decir, no, esto no significa un agobio, o salir de esa indefensión aprendida que también trae esta herida de abandono, y empezar
a dar pequeños pasos, porque esta herida de abandono hace que nos descuidemos de nosotros mismos, de nuestras dolencias, necesidades, pensamientos, deseos, sueños, que nos entreguemos a otros con tal de que no nos abandonen. Y en mi caso, que Dios me ha sacado de todo un sistema disfuncional, como estuve compartiendo en los otros vídeos, de personas individualmente narcisistas, y me ha traído, digamos, al desierto, a la soledad, para poder sanar todas estas cosas de su mano, pues os doy testimonio de que hay posible solución, de que con Dios, aferrándonos a Él, se sana. Y como dicen las Escrituras, Dios es nuestro refugio, nuestro lugar seguro, nuestro apego seguro. Como decía David, me he apegado a ti, a tus testimonios, y se sana de esta herida. Y con su Espíritu Santo, que es un espíritu de mansedumbre, de templanza, poquito a poco nos va a ayudar. Como yo tuve este retroceso en círculos tóxicos y demás, se han reabierto ciertas heridas como estas y las estoy de nuevo subsanando con Dios. Luego tenemos que también esta herida nos puede llevar como a querer salvar al otro, entregarnos por el otro, antes que de nosotros mismos. Quizás en nuestra vida hay cosas que necesitan trabajo en cuerpo, alma y espíritu, o en el ámbito laboral, o en el ámbito... queremos a lo mejor estar, como en mi caso, ¿no? Yo tenía de este propósito, tenía ciertas áreas en mi vida y en este retroceso me centraba más como en ese círculo tóxico, ¿no? Y Dios, al sacarme, pues me ha reconducido, ¿no?, a estar más pendiente de para lo que estoy hecha, para mi propósito, para cuidar de mí, de mi viña. Como dice Paula en uno de sus vídeos, dice: me pusieron a cuidar las viñas y la mía no me guardé, que eso está en el libro de Cantares. Y esto nos da una indicación de que también tenemos que centrarnos, y que es el deseo de Dios, que cada uno tenga su propio crecimiento individual y que se desarrolle para lo que está en esta vida en todo su potencial. Dicho esto, y el primer antídoto que he compartido para sanar de esta herida, que es Dios, también luego está pues el respirar, el hacer ejercicio para empezar como a dar pequeños pasos en esas metas que a lo mejor nos han sido muy difíciles por el tema de la indefensión aprendida, a confiar en Dios, en que Él está siempre. Él dice: nunca te dejaré, nunca te desampararé. A superar esa indefensión con el Espíritu Santo de Dios, que es un espíritu de amor, de poder, de valentía, de dominio propio. No tienes que verlo todo como ya, porque la ansiedad hace eso, que te preocupes en exceso, que pienses en algo de, por ejemplo, hacer un canal o hablar de estas cosas, como fue mi caso. Era como un gigante inmenso, para mí era muy, muy, muy difícil, pero con Dios, porque es Dios quien hace de sus obras, de sus planes y demás, es posible. Por eso lo recomiendo como primer antídoto, como primera medicina, porque Él, poco a poco, ya te digo, yo empecé toda esta jornada de conocer a Dios en el 2020 y estamos 2025, el narcisismo lo descubrí en 2017, o sea que todo este proceso de ir pequeños pasos desde que descubres el narcisismo hasta ir indagando en todas estas secuelas, heridas y demás, hay un proceso largo. Pasamos a la siguiente herida que quería comentaros, que es la de traición. Esta herida me ha hecho Dios verla en mí y pues sí, a la verdad yo me he sentido varias veces muy identificada con el carácter de Pedro. Pedro fue un apóstol de Jesucristo, que recuerdo que cuando en la traición de Judas que le hizo a Jesucristo, Pedro, con esta herida, sacó de la impulsividad, de la agresividad, porque esta herida cursa con esas cosas: control, impulsividad, agresividad, desconfianza, resentimiento, y sacó su espada y le cortó una oreja al guardia que quería prender a Jesús. Y Jesucristo le dijo: basta ya, dejad esto, como no quiero más violencia. Y dijo: quien a espada curse, pues a espada caerá.
como diciéndonos estamos en este nuevo pacto, las cosas ya no se resuelven con violencia, gracias a Dios, y tenemos de su Espíritu Santo que contra los frutos de su Espíritu Santo no hay ley. Y pues, como digo, igual que la otra herida, con este retroceso se me ha reabierto un poco de esta impulsividad, de esta ira, de estas emociones que cursan muy fuertemente con esta herida. De hecho, la herida de traición es la más dolorosa. Cuando ves estas dos partes en ti, que eres una persona dulce, generosa, empática, de bien, que deseas el bien, pero luego estás delante de una injusticia o de algo que no te gusta y saca como ves toda esa violencia, toda esa agresividad dentro o la llegas a manifestar, como pasa con el tema del abuso reactivo, pues es difícil, ¿no? Es como entrar en esa locura, en esa disonancia que genera muchísima culpa, pero que doy fe y doy testimonio de que con Dios, de nuevamente, igual que he hablado de la otra herida, se puede sanar. También con la fuerza de voluntad de decir, no, quiero cambiar, no necesito esto, no necesito dar toda la rienda suelta a mi ira, sino que puedo llegar a sosegarme, puedo validarla, decir, siento ira, me estoy sintiendo irritado, porque esta herida puede dar paso incluso al trastorno límite de la personalidad, o sea, personalidad límite, donde se caen en conductas peligrosas, conducir a altas velocidades en esa furia, en esa ira, o por ejemplo, tomar sustancias peligrosas. Antes de conocer al Señor, recuerdo que yo fumaba, o pues en los fines de semana y demás con el tema del alcohol. Ya gracias a Dios pues me ha sacado de todo eso, y pues es ir subsanando todas estas cosas para que si no puedes hacerlo con un terapeuta, pues te doy testimonio de que con Dios también se puede, y con toda la información que hay que te puede dar Dios para conocimiento, sabiduría, para poder gestionar y saber identificar de dónde viene todo esto, y a partir de aquí en adelante decir, no, voy a gestionar esta herida con respiraciones, perdonando. También en esta herida hay muchísima desconfianza, porque es una herida de traición, y los narcisistas, que sabemos que son traicioneros, que son infieles, o a lo mejor hemos tenido un padre, una madre tóxica, narcisista, pues todo esto abre esa herida, ¿no? Y tenemos esa sensación de tensión, de estar rígidos, puños cerrados, estamos ahí como a la defensiva, ¿no? Para que no nos traicionen, queriendo controlarlo todo, nos da susto, miedo a la confusión, porque se nos escapa de control, entonces parece que se activa esa ira. Y con Dios, pues, como digo, se puede ir sanando. Muchas cosas de las que Dios hace nos pueden causar a veces incluso irritación. Yo me he visto como irritándome con Dios. Dios me perdone y bueno, ya estamos en paz, pero os lo comparto aquí abiertamente y de manera honesta. Mas Dios con su palabra me ha ido ayudando a identificar estas cosas. Con Juan 13:7 que dice, lo que yo hago no lo entiendes ahora, más tarde lo entenderás. O sea que de estas heridas también he aprendido que necesito desarrollar paciencia, se necesita desarrollar paciencia para no caer en esa desesperanza ni en esa irritación que a veces nos desborda. Necesitamos cambiar la conducta, la manera de pensar, la gestión emocional, y tenemos que estar dispuestos. Dios está ahí, Dios nos va a ayudar, nos va a alumbrar, nos va a proveer de conocimiento, pero los pasos tenemos que ir dándolos nosotros. Y todas estas cosas pueden dar paso, derivar, por ejemplo, ese exceso de ira, si se alarga mucho en el tiempo, puede afectar el estómago. Toda esa ira puede llevar a la amargura, porque obviamente el enojo es lo contrario al estar alegre o dulce, y puede dar paso a la diabetes. Toda esta ira, ansiedad, depresión, que pueden causar estas heridas si no se van tratando, pueden dar pasos a enfermedades autoinmunes, inflamación, articulaciones, fibromialgia, somatizaciones, sentimos mucho dolor de cabeza, mucho estrés. Y aunque todo esto tiene ese origen de haber sido maltratados, abusados, círculos tóxicos, familia disfuncional, parejas narcisistas o psicopáticas,
Ahora sí que tenemos la responsabilidad de comenzar nosotros pues a ponerle remedio en cuerpo, alma y espíritu. Y doy fe de que estas somatizaciones de fibromialgia, de problemas autoinmunes, tienen solución porque te dicen que no hay causa descrita de estas enfermedades o que no hay cura. Sin embargo, con Dios se puede llegar a ese fondo o ese trasfondo que viene del alma, del pensamiento, de la emoción y de la conducta. Si tú reprogramas tu mente, como dicen las escrituras, no conformaos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podáis comprobar cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. O Pablo que dijo, aprendan de toda ciencia, de todo conocimiento. Aprende cómo gestionar tus emociones, cómo ponerle remedio a la ansiedad, a la depresión. La ansiedad que se puede reducir pues dejando de esa preocupación y aferrándote fuertemente, incluso a lo mejor tienes una pesadilla que te da miedo, o a lo mejor has tenido algún tropiezo en el caminar con Dios y el enemigo tiene como más potestad para hacerte daño, para que vayas perdiendo de tu fe o de tu fruto. O como dijo Cristo, el enemigo me ha pedido permiso para zarandearos. Él siempre va a ir a donde más duele, igual que cuando hace un narcisista, un psicópata que descubre tu detonante, pues ahí quiere ir a tocar. Y Dios te puede dar la estrategia con su Santo Espíritu, el poder, la fuerza de ir cambiando estas cosas, de ir no dejándote vencer a esa ansiedad de preocupación, de prisa, ponerle esa paciencia, fe en la Escritura y en las palabras de Cristo. En vez de preocupación, ocupación, decir, organizarte, escribir tus pendientes, organizarte una agenda diaria o semanal, para que descanse tu mente con todo eso que está ahí, lo plasmas. En la depresión, que se puede sentir que no puedes levantarte de la cama, o sea, tú quieres pero pesas, o sea, te pesa, ¿no? El cuerpo, no puedes. Quieres comer, pero la idea de hacerte de comer es horrible. Quieres limpiar, ordenar, demás, y se siente fuerte, o alistarte para tema de buscar un trabajo, lo que sea, pues sientes como ese hundimiento, ese peso, ese agotamiento emocional. Y se puede ir dando pequeños pasos, poquito a poco. Hoy voy a realizar esta tarea. Con que la cumpla ya vas generando, con esa sensación de pequeñas metas, desarrollo, ese esfuerzo poquito a poco, pues va haciendo que cada vez vayas desarrollando, saliendo de ese hundimiento poquito a poco. Es decir, bueno, si no puedo dedicar tanto tiempo a esto, le voy a dedicar menos tiempo. O en este día solo voy a hacer esto, o este día lo dedico enteramente para descansar y ya mañana o esta semana o estas 2 semanas, el tiempo que necesites, dependiendo de cómo gestiones tú y te organices, porque así como Cristo dedicaba tiempo para dormir en medio incluso de la tormenta, o dedicaba tiempo para estar a solas con Dios, para centrarse más en lo que verdaderamente importa, tu propósito, tu relación con Él, la espiritualidad, todo eso es lo que primero se necesita desarrollar. Así bien dice la Escritura, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Y a partir de ahí, con esa fuerza, que Él es nuestra fuente, vamos a ir dando pasos y poniendo más voluntad en ir poniendo todo lo contrario a lo que abre esta herida. Si la traición cursa con mucha desconfianza, con mucha impulsividad, recordamos que Pedro en esa impulsividad le dijo, Señor, si hace falta hasta muero por ti, y luego tuvo que llorar amargamente. Os recuerdo yo que en mi impulsividad hice votos para con el Señor y luego el Señor tuvo que ayudarme a cumplirlos. Así que es complicado en esta herida, nuestras heridas nos pueden jugar malas pasadas y si las identificamos podemos ir poquito a poco poniéndole remedio. Además, muchas de estas cosas, como la que he hablado antes, que de todas estas heridas y todo lo que va desarrollándose esta llaga de ansiedad, depresión, ira, que cursa o deriva por el tema del abandono, de la traición, que luego da pasos a la inflamación, articulaciones, problemas autoinmunes, fibromialgia, que te dicen que ni hay causa de por qué existe esto, ni hay cura y es crónico. Pues para Dios nada es imposible
En Juan 11:4 dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Si tú llamas a Dios, a Cristo, como hicieron las hermanas de Lázaro, que llamaron a Cristo, y Cristo se tardó 2 días en ir, sabiendo que lo habían llamado, porque a veces Dios necesita que hayan ciertas situaciones que te revelen de ese aprendizaje, porque como son cosas del alma, de la manera de pensar, de la manera de actuar, de la manera de gestionar las emociones, se necesita un proceso y Dios te puede ir ayudando y desatando de esas cosas que quizás o por tropiezos o por abusos o por lo que sea se han dado, y pasará como cuando Cristo se compadeció, Él está contigo y llora contigo, así como lloró con las hermanas de Lázaro. Y en Juan 11, 40 y 44, donde el Señor le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, y cuando resucitó Lázaro dijo, desatadle y dejarle ir. Él te puede desatar de estas cosas, no representan fin, no representan muerte, no representan que sea crónico, que no tenga remedio, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y doy testimonio de estas cosas, aún batallando con estas cosas, pero sé que como hizo con Lázaro, que se tardó 2 días, Dios está trabajando conmigo, pero va a llegar ese momento de desatarme de todas esas cosas. Y así como sabéis vosotros mismos que como el Señor Dios con el rey David en 1 Samuel 17, que le dio victoria de vencer a leones, vencer a osos o vencer al filisteo Goliat. Yo he visto cómo Dios me ha dado victorias delante de los depredadores narcisistas o psicopáticos, y he visto cómo con su espíritu y no con espada ni con guerra me ha dado más con su mansedumbre, más victoria, como el rey David, ¿no? Que ni peleó con espada ni nada, con una pequeñita piedra. Pues así, eso representa como con el Espíritu Santo de Dios, la roca fuerte del alma, Cristo, podemos vencer y nos da victoria, e incluso para estas cosas que te dicen que no hay arreglo, o personalidades límites que lo están pasando tan mal, que piensan, ¿qué me pasa? ¿Por qué esto? ¿Por qué esta dualidad en mis cambios de humor? Pues doy testimonio de todo esto para ti también. Y una cosa que tiene un trasfondo fuerte espiritual, porque Dios dijo, Jesucristo, que el enemigo ha venido a matar, robar y destruir. Y algunas veces todo esto es tan desesperante que da paso a ideas incluso hasta de suicidio o ganas de que no se puede más. Y así como los fariseos tenían de esta esperanza en su corazón, que estaban llenos, ¿no?, de ese mal, como Jesucristo que les decía, vosotros sois de vuestro padre el diablo. En Juan 8:22 decían los fariseos de Cristo, ¿acaso se matará a sí mismo? Como querían y tenían de esa esperanza, pues el mal a veces provoca de todas estas cosas para que te rindas, para que pares, para que frenes de tu propósito. Pero con Dios, si eres una persona de bien, un empático empoderado, con fe cristiana, tienes más de la ayuda de Dios y demás, puedes trascender de estas experiencias, no dejarte vencer, no darle el gusto como de estos fariseos que decían, ¿acaso se matará a sí mismo? Resistir de esos momentos con Dios. Y pues si hay algo en ti que tienes pues de ese dolor o de esa enfermedad por causa de si eres cristiana ya y ya conoces del tema de los tropiezos, del pecado, que estas personas sirven, ¿no?, de piedra de tropiezo, como dice la parábola, pues en el libro de Santiago hay esperanza también, y también te lo comparto, donde dice que la fe del justo puede mucho, la oración del justo puede mucho, que si está enfermo que haga oración, que si ha cometido pecados le serán perdonados. O sea que Dios ha dado remedio, palabra, ayuda, esperanza para todas estas cosas. Y bueno, por último, comentaros que todo lo que he compartido hoy, heridas de abandono, de traición, ansiedad, depresión, tener problemas con la emoción de la ira, o todo esto lo que puede derivar a otro tipo de secuelas o enfermedades. Todas estas cosas incluso a veces las pueden tener personas narcisistas o psicopáticas, ¿vale? Yo he visto de
psicópata con herida de rechazo, narcisistas con heridas de traición, de abandono o de personalidad límite. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, yo puedo tener aquí una herida, una secuela, pero en mi carácter tener piedad, empatía, ser una persona de bien, y puedo tener esa herida y puedo tener una personalidad, una estructura psicopática o una personalidad narcisista. Así que no quiero que se confundan, porque a veces se oye el tema de personalidad límite y se relaciona con que son personas narcisistas, pero no en todos los casos. Así que bueno, espero que se pueda ver la diferencia. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Espero que os haya sido de luz, de alivio, de bien. Si os ha gustado podéis dar a like, comentar si queréis agregar algo, porque puede que se me olviden cosas. Recuerdo que en el anterior vídeo, en las secuelas del abuso narcisista con el estrés postraumático, quería compartir también de que puede cursar con pesadillas y se me olvidó. Así que si queréis o veis que en alguno de mis vídeos faltan cosas, pues por favor agregarlo. Y bueno, pues también suscribiros al canal, dar a la campana que os siga llegando más contenido. Aquí os dejo mis otras redes sociales, que tengo más información a vuestra disposición. Y si Dios quiere, nos veremos en un próximo vídeo. Un abrazo fuerte, amigos.